primer lugar quería dar las gracias a Miguel de Bas, que andará por ahí y que se ha acordado de mí para poder explicaros hoy un poco qué es lo que hemos hecho en nuestro ayuntamiento desde hace unos años. Y os lo quería comentar brevemente. Yo no he traído muchas diapositivas porque realmente creo que no era necesario explicarlo, sino simplemente indicaros con unas breves líneas que es desde el año 2003 lo que hemos hecho. Hablaré en plural, pero realmente hemos hecho, pero he estado yo solo, porque en estos municipios, como entenderéis, bastantes que en muchas ocasiones existe la figura de una persona que se encarga del archivo y de la gestión documental, preocupándose porque esta documentación esté al servicio tanto de su propio ayuntamiento como de los ciudadanos. Yo llegué en el año 2003 con una subvención de Castilla-La Mancha que dotaba a los pequeños ayuntamientos o a los ayuntamientos de una figura de un archivero para que se encargara de recuperar esta documentación y de ponerla a disposición. Está por aquí además Carlos de Castilla-La Mancha, que sabe de qué va el tema también, ya nos vemos, y a los que tenemos que agradecer en su momento pues que pudiéramos entrar en aquellos años. Se trataba de, en algunos ayuntamientos, de recoger esa documentación de la absoluta nada, en otros de que hubiera un mínimo de tratamiento y en otros que hubiera algo de mayor calado o algo de más trabajo. Para nosotros en Orche, lo que disponíamos era, como digo yo en un curso que tengo con la Fundación Sánchez Ruy Pérez, un mínimo de archivo, un poco del archivo deseado, es decir, había habido un tratamiento y al menos la documentación no estaba extraviada en depósitos documentales o en muy malas condiciones de conservación. La Diputación, a la que también tenemos aquí hoy con nosotros, a Paloma, en los años 95, pudo ejecutar un trabajo bastante interesante, que fue el de contratar durante un tiempo una persona. Se establecieron unas condiciones mínimas, un depósito, una instalación de archivo y se comenzaron los trabajos de descripción y de clasificación de la documentación. Es cierto, en base de datos no, en fichas manuales, y al menos empezó ese trabajo. Cuando yo llego en el año 2003, claro, 8 años después, este trabajo está obsoleto. Se ha sacado documentación, se ha extraviado una dentro de otra, con lo cual hay expedientes que hacen falta como licencias de actividad que no se localizan, y la idea es que hay que empezar de cero. Mi trabajo en ese momento era buscar documentación súper urgente, pero que no estaba localizada. Como no teníamos base de datos, el trabajo fue, empezamos de la caja 1, empezar a describir todo, identificarlo y rehacer documentación que estaba seccionada. Recuerdo que llegamos a tener proyectos de obras cortados en 3 sitios, el proyecto básico en un sitio, la ejecución en otro y el expediente administrativo en el otro. Por tanto, estaba claro que había que rehacer todo, incluso rehaciendo, mezclando, quito esto aquí, lo pongo allá, lo de la caja 100 pasa a la 400 y lo de la 400 pasa a la 150, aclarando que estamos haciendo todo este movimiento para rehacer los expedientes. No hablamos de series documentales porque había una obra con una subvención de festejos, pero bueno, teniendo nuestro cuadro de clasificación en la base de datos, en la cual tenía mucha culpa Javier en aquellos años, pudimos empezar a trabajar. En estos inicios, en el 2003, pasamos a la siguiente fase, que fue difícil, como os digo, del año 2004 al 2005, en el que teníamos que intentar aclarar, de una manera un poco más lógica, qué era ya nuestro archivo de nuestro ayuntamiento, como digo, de un ayuntamiento pequeño. Máxime, cuando en ese año 2004, en plena vorágine del urbanismo y de toda esta locura, se dice que vamos a crecer hasta las 5 o 10.000 viviendas, con lo cual un pueblecito de apenas 2.000 habitantes podía pasar a tener 15.000 o 20.000 habitantes. Todo eran búsquedas, todo eran necesidades, todo era documentación que había que localizar y que se presumía que podía ser muy necesaria. Yo en esos años además estaba a media jornada, porque claro, era una subvención que nos daba, como decía, Castilla-La Mancha, pero tenía una duración, con lo cual mi trabajo muchos días se quedaba muy cortado y tenía que retomar al día siguiente. Con lo cual, a la par con este ayuntamiento, lo compaginaba con otro ayuntamiento también de la provincia de Guadalajara, en el cual iba ejecutando el mismo trabajo, pero con otras necesidades, porque la población era inferior y el archivo estaba en otra situación. Saltamos al año 2006-2008, ya tenemos un poco todo más decente, pero me empiezo a dar cuenta que, lógicamente,
si seguía trabajando sobre la documentación que tenía en el depósito de archivo, pero no me preocupaba por aquello que se empezaba a tramitar desde inicio en registro de entrada, podía continuar siempre en la misma línea, es decir, volviendo a tener que rehacer el trabajo que no estábamos controlando desde el inicio. ¿Os podéis imaginar que me encontré en el 2003 de tramitación? ¿Qué os parece que había? Procedimientos, papel reciclado, solicitudes refotocopiadas, ¿verdad? ¿Lo habéis visto eso? ¿Os ha tocado verlo? Bueno, pues lógicamente es lo que había. Había muchas cosas que aclarar, con una sola solicitud se tramitaban varios tipos de expedientes de urbanismo, teníamos fotocopias de fotocopias heredadas durante años, el famoso papel reciclado, ausencia de procedimientos, no teníamos los departamentos aclarados, era todo un poco difuso quién hacía qué trabajos entre el personal, no había directrices, porque bueno, iban trabajando, pues como se suele decir, a piñón fijo, iban trabajando como pues, en primera, bien, todo va saliendo, el trabajo va saliendo, pero realmente no estamos haciendo las cosas correctamente. Me doy cuenta que tengo que meterme en el tema, y una de las primeras cosas, ya pensando en qué va a poder ser, me doy cuenta que podríamos empezar a digitalizar la correspondencia o la documentación, tanto que entra como sale de nuestra administración, previendo que nos va a hacer falta y que es una idea interesante. Y ya me empiezo a meter a intentar con mis compañeros establecer una serie de directrices y de normas para que empecemos en esta línea. Modificamos las bases de datos de registro, porque teníamos unas muy antiguas, empezamos a digitalizar, como decía, y empezamos a intentar organizar los procedimientos y, lógicamente, a pensar en que si nos va a hacer falta modernizarnos, habrá que tener página web, ¿no? No teníamos nada, no existíamos. ¿Vale? Posiblemente también nos pasó en su momento. ¿Qué suponía que esto? Había que aprender informática, habría que aprender páginas web, había que saber organizar internamente, había que aclarar los procedimientos, rehacer los departamentos, ¿vale? Hace unos días leía un artículo en el que decían que las administraciones pequeñas muchas veces decían con la implantación de la 11-2007, no, yo no puedo porque soy una administración pequeña, y el autor decía, precisamente porque eres una administración pequeña, sea más fácil establecer todo, regularlo y poder empezar a trabajar que una administración mayor, a la que tienes que apuntar a 40 departamentos y a 1000 empleados. Pero claro, hay que tener ganas, voluntad, esfuerzo y saber qué es lo que quieres, o como decía esta mañana el showman, confianza y querer hacerlo, ¿vale? Nos pusimos y empezamos a establecer las directrices para poder trabajar. Y nos vamos hasta el año 2009-2011, en el que, lógicamente, nace nuestra primera página web, un poco mierdecilla, hay que reconocerlo, no era la mejor del mundo, no teníamos la mejor maquetación, no era el mejor diseño, pero al menos, por una vez, estaba claro qué era el ayuntamiento, qué departamentos había, qué ordenanzas fiscales había, qué ordenanzas reguladoras teníamos, qué solicitudes teníamos, cómo se podían iniciar los trámites, a quién había que dirigir, es decir, empezamos a ser una administración 1.0, 2.0 si me apuráis, ¿vale? Si no hubiéramos hecho esto en su momento, ahora no podríamos tener prácticamente nada, estaríamos encogiéndonos de hombros diciendo, ¿gestión documental de qué? ¿De dónde? Si estoy aquí aclarando todavía los departamentos. Lanzamos nuestra página web y habíamos tenido que rehacer de todo. Y empiezan a llegar los resultados, y la ciudadanía empieza a darse cuenta que ya tenemos un poco pinta de administración seria, y parece que no, pero se empezó a aclarar que todos los procedimientos empezaban a ser un poco más normales, un poco más regulados, teníamos otra imagen de cara a los ciudadanos, porque nos lo transmitían. Pero claro, estábamos ya en el año 11, todo esto que yo había trabajado ya no nos valía, porque teníamos que empezar a pensar en la implantación de los servicios electrónicos, ¿no? No valía el, no tengo recursos, sí que teníamos recursos. Seguramente estáis pensando en escáneres de última generación y unos recursos informáticos súper buenos, ¿verdad? Que es lo que fácilmente tendréis en vuestras administraciones. Nosotros ni mucho menos teníamos esta disponibilidad, pero teníamos las ganas y la voluntad de poder trabajar con unos medios informáticos y con unos escáneres o multifunciones que bien preparadas y bien organizadas iban a dar un resultado decente. Y es lo que empezamos a hacer.
Lógicamente, a la vez, hubo que rehacer por segunda vez la página web para intentar adaptarla otro poco más a lo que hubiera sido una primera sede electrónica, que es lo que, sin embargo, todavía siguen vendiendo algunos ayuntamientos. ¿Tenéis la idea de unas webs en las que habéis pinchado en sede electrónica y te redirige a una serie de documentos PDF que no tienen ningún tipo de tramitación? Lo habréis visto todavía a estas alturas, ¿verdad? Te venden sede electrónica, tal, el sello de tiempo, pero no hay nada, es un PDF. Claro, sí, eso yo ya lo tenía en el 2011, pero eso no era una sede electrónica. Vale, era, pues eso, una serie de información y de procedimientos a disposición del ciudadano, pero que no permitían hacer absolutamente nada. Descarga y tráelo. Modificamos y nos metemos en el año 2011 a 2015. Vamos evolucionando, empezamos a tener todo preparado y, lógicamente, también me doy cuenta, claro, si vamos a tener la gestión documental electrónica, me va a hacer falta digitalizar mucha documentación. Con tiempo, con poco dinero, me parece que unos 1.000 euros, se digitalizaron cartografías antiguas, cartografías modernas, urbanas, rústicas, y otra documentación de principios de siglo, que iba a ser necesaria para el uso del día a día en la utilización y la elaboración de determinados tipos de expedientes. Como teníamos tiempo, con pocos recursos, conseguimos hacerlo, hasta que en el año 2015 le dimos ya las orejas al lobo con lo que iba a ser las famosas 3940 del año 15 y empezamos a buscar la solución de gestión documental electrónica, que es la que actualmente tenemos hoy en día, para tratar de empezar a dar este servicio que ya nos iba a exigir la legislación. ¿Qué creéis que tenemos? ¿Qué creéis que solución tenemos ahora, más o menos, sin decir nombres? Podéis decirlo vosotros, ¿qué pensáis que tenemos? ¿Qué solución? No. Sí, bueno, un buen equipo que trabaja, que tiene voluntad, que es un aliado, como decían esta mañana. El registro. Bien, en el 90% de los departamentos, que son 8 personas, los departamentos, cuidado, son departamentos que a veces se mezclan, esta persona con esta crea contratación, esta con esta es contabilidad, esta otra es padrón de habitantes, esta otra es cementerio. Un equipo de 8 personas no puede ser un departamento muy grande. Nos hicimos con una solución de plataforma que fue el famoso Gestiona, que tenéis ahora por aquí su publicidad en las bolsas y en lo que estamos escuchando hoy, que escucharemos ahora después a las 5 en otra sala. Y empezamos a funcionar con ella, pero claro, hemos dado gracias a que todos estos años de trabajo y de preparación y de adaptación, de digitalización y de estar un poco al día en cuanto a qué es lo que se nos iba a pedir, ha facilitado que en el año 15, en octubre, podamos empezar a prestar estos servicios de gestión documental electrónica, y una sede que, sin ser la mejor, y es la que viene predefinida con la plataforma, digamos el frontend, lo que los ciudadanos ven, al menos cumple esas mínimas exigencias. ¿Qué población creéis que tenemos nosotros aquí en este pequeño municipio? Así con lo que habéis oído. ¿500, 10.000, 5.000, 20, 30? Un poco más. 2.500. Yo, visto esto, ¿es admisible que haya administraciones que te digan no puedo? No, no es admisible. Sí se puede. No caben excusas del tipo no puedo, no sé. Sí se puede estudiar, sí se puede preparar. Lo único que hace falta es voluntad, es ganas de establecer una serie de criterios y directrices que permitan a este personal más o menos amplio o más o menos reducido llevar a cabo la implantación de una gestión documental electrónica, con más o menos directrices y detallitos que hagan falta para una gestión correcta, pero se puede. En este caso, como yo soy el archivero, gestor documental, informático, sede, redes sociales, catastro y cartografía, pues tengo un poco la visión completa de qué es lo que nos va haciendo falta. Pero bueno, con esas restricciones y con esa disponibilidad de tiempo se puede ir implementando. En el año 2015 tenemos que iniciar. Como teníamos más o menos todo preparado, empezamos a trabajar. Vamos estableciendo una serie de modificaciones a necesidad y empezamos a darle servicio de este catálogo de procedimientos que tenía gestión en su momento, que bueno, no era el 100%, pero podría ser el 70 o el 75%.
de todo tipo de procedimientos, padrón habitantes, se podían solicitar licencias urbanísticas, se podía tramitar una plusvalía, se podía tramitar cementerio, volantes, certificados de empadronamiento, se podía solicitar una instancia general y la tramitación de una emisión de un certificado. ¿Veis? No era el mejor sistema, pero no se puede negar que sí es posible, y con un trabajo decente y con una colaboración de unos trabajadores, unos empleados, que yo en mi caso no me puedo quejar, y a los que después de que en su momento se quejaran de lo que les venía encima, han sabido y han sabido ver que era necesario y que así tenía que ser. Y el último punto, no sé cómo ando de tiempo, puede que haya ido muy rápido y no me ha explicado, o ahora me sobre tiempo, pero ahora digo, nuestro sistema de gestión documental electrónico al servicio de ciudadano y adaptación de la nueva normativa. Pasa el 2015, pasa el 2016, seguimos adaptando, seguimos modificando cosas, seguimos con nuestros procedimientos, seguimos con la transparencia a la que se envían los documentos pertinentes para ser publicados, los tablones de anuncios se utilizan siempre para las exposiciones y la generación de los certificados de exposición que luego tienen que ser remitidos a otras administraciones. Utilizamos muy eficientemente las entradas, las salidas, notificaciones, se cargan justificantes, se envía a las administraciones utilizando todos los registros electrónicos que hagan falta, sin tener SIR ni ORBE, ¿vale? Siempre hemos utilizado todas sus sedes para no ir a nadie en papel, cosa que sería una estupidez, ¿no? Yo estoy gestionando aquí, firmo, tengo un CSV, pero se lo imprimo a la Junta y se lo llevo, le digo, toma, Junta, aquí tienes esto. Es una tontería, ¿verdad? Hemos tratado de hacerlo, nadie nos lo ha dicho, nadie nos ha obligado en principio, lo hemos hecho, hemos intentado ser lo más diligentes posibles. Y en el año 2017 terminando, nuestro querido Expúblico Gestiona, en aplicación de la normativa 39, mete nuevas modificaciones que son las famosas integraciones que habéis estado escuchando y que luego comentarán, que son precisamente las integraciones con estas plataformas de la Administración del Estado que implementan y terminan de hacer ver, según la Ley 39 y 40, cómo tienen que interoperarse las administraciones, el sistema de información de intercambio de registros, para que nos intercambiemos los documentos o las entradas y salidas entre las administraciones. Vamos a tener el sistema Notifica para que hagamos a los obligados o a los no obligados que entren a recoger las notificaciones o los documentos, que se pueden enviar documentos al boletín del Estado una vez que se han hecho notificaciones fallidas y que salgan automáticamente, creo que eso lo explicarán ahora, que utilicemos el sistema Registra y Apodera cuando se dirigen a nosotros. Próximamente vamos a poder ver otras soluciones que ya nos están avanzando, que vamos a interoperarnos más con el Estado de intermediación de datos. Es decir, todo esto ahora estamos esperando y nos estamos preparando gracias a que llevamos desde 2003, con mejor o menos suerte o con nuestros fallos y nuestras virtudes, preparándonos de la mejor manera posible y con unos medios que yo creo que son muy moderados, pero que son extrapolables a muchas otras administraciones y que sin embargo se han encogido de brazos y se están dejando pasar esta oportunidad y por supuesto incumpliendo la normativa. Hablando otros días nos decían, no, yo esto no lo hago, no notifico, no cargo acusos de recibos, no sé cuándo han recogido, no sé cuándo he notificado. ¿Os suponéis eso en notificaciones que van a llevar un procedimiento que puede acabar en un juzgado y que puede suponer miles de euros? A nosotros nos ha pasado, pero como hemos hecho el trabajo bien hecho, desde luego no podemos tener defectos en cuanto a una tramitación administrativa correcta. Imaginad que esto supone que un juzgado tira atrás un procedimiento y en el que perdamos 100.000 euros por una reclamación patrimonial. ¿De quién es la culpa? ¿Mía por haberme implicado y por querer hacer esto una guerra propia porque creo que es así? ¿Del secretario que ha dado la cara o ha pasado el tema? ¿Del alcalde? ¿A quién le caen las tortas? ¿O lo estamos haciendo bien? ¿Me entendéis? Espero, ¿no? O creo. Que es lo que en algunas ocasiones nos están dando cuenta, el que está ocurriendo con no cumplir un poco ahora lo que se nos está pidiendo. Yo creo que no es difícil, que se puede hacer y que lo estamos haciendo, pero igual que lo estamos haciendo nosotros, sabemos que hay administraciones mayores, doble, triple, cuádruple, que se están encogiendo de hombros, que no llevan una organización correcta, que no llevan ningún tipo de sistema, que están utilizando el mínimo, que no están aprovechando el potencial y, por supuesto, que no están cumpliendo su obligación con los ciudadanos, con las empresas, con sus proveedores.
Nosotros ahora en el año 2017, vuelvo hacia detrás, hemos dado unos meses de tregua a las empresas para decirles: se te acaba el poder presentarme facturas en papel, se te está acabando, se te está acabando, se te está acabando, se acabó. No entra nada en papel ya a las empresas. Estamos aplicando la normativa, ¿no? No tienen por qué traérmelo en papel. Se quejan, se mosquean, patalean. Digo, lo siento, esto lleváis desde marzo del año pasado dándoos tregua. Bueno, pues ya no llora nadie. Estamos tramitando electrónicamente. Vuelvo a repetir, que tenemos 2.500 habitantes, pero se han habituado y saben que debe de ser así. Hay otras cosas que sé que no podemos hacer, como hablaban, asociaciones pequeñas de jubilados, tal. ¿Sabréis el problema que es para ellos tener certificados de usuario, persona jurídica, representantes? Podremos levantar un poco la mano o darles un poco de manga ancha para que puedan tramitar, si de ello supone cobrar una subvención de nuestro ayuntamiento y que puede suponer su subsistencia. Tampoco es cuestión de hacerles desaparecer por 1.000 euros del ayuntamiento. Vamos a dar esa posibilidad. Pero en este caso las empresas sí que hemos obligado a que tengan que presentar facturas de 30 euros a través de factura electrónica del FACE o de la sede. Es decir, sí se puede organizar, se puede dar asesoramiento, que hemos dado explicando cómo tienen que trabajar, explicándoles el famoso factura E. Es decir, si yo quiero dar ejemplo o quiero que ellos cumplan, yo les doy ejemplo. En este caso somos también oficina de registro de usuarios de la fábrica de moneda y timbre, porque cuando se hizo la implantación vimos que podía ser un buen recurso. Es decir, si quiero que a mis vecinos, a mis ciudadanos, me presenten documentación, voy a facilitarles que al menos no tengan que desplazarse a la capital, a una agencia tributaria, o a una subdelegación del gobierno, o a cualquier otra administración que sea registro, ¿vale? Eso no cuesta nada, es una estupidez de trámite. Luego único hay que tener esa voluntad también de atención a tu ciudadano y permitirle esa autenticación. No sé, ¿qué pensáis? ¿Estamos haciendo bien? ¿Nos estamos equivocando? ¿Nos merecemos un premio? ¿Nos merecemos una colleja? ¿Qué os parece? No sé qué hora llevamos. ¿Cómo vamos de hora por ahí? ¿Me quedan unos minutos? 5 minutos. No sé qué más comentaros. ¿Cómo lo ven? Pues hombre, supongo que lo verán con un poco de envidia, porque en diciembre hemos estado en unas clases de formación que nos encargó la Diputación y estuve yo dándoles las charlas de cómo funcionaba esta plataforma y nos decían: es que esto yo no lo hago, es que no tengo ni idea, es que no tengo permisos, es que no sé cómo hacer. ¿Cómo lo ven? Pues que están muchas veces en mantillas. Pero la culpa no es de los trabajadores, la culpa muchas veces es en este caso, la famosa figura de los administradores. ¿Pero quién son los administradores? Que me están grabando. Aquellas personas que deberían responsabilizarse en muchas ocasiones de toda esta vigilancia y de toda esta responsabilidad. Si todo esto no se controla bien y se vigila y se pone en práctica, todo esto se va al traste. En estos casos eran comentarios en el que estaba claro que no se estaba haciendo el trabajo bien y que los empleados no tenían ninguna culpa. Si no hay directrices, si no hay órdenes, como hacemos o como hago yo de vez en cuando, ahora enero de 2018, una parrafada de un montón de directrices, vamos a cambiar esto así, 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 por la nueva versión de Gestiona. Han dicho los compañeros, vale, pues hay que hacerlo, vamos adelante. Pues eso, entiendo que los ayuntamientos vecinos pues están un poco encogiendo el hombro diciendo, bueno, pues nosotros no lo estamos haciendo, nadie nos lo dice, nadie se ha preocupado, pues vamos trabajando mal, sí, están trabajando mal. Yo sé, como archivero, desde hace muchos años, que todo lo que se haga mal desde el inicio, acabará mal. Pero es que luego, si vosotros sois archiveros o archiveras, la responsabilidad va a ir para vosotros. Bueno, no es la responsabilidad de haberse hecho mal, igual que en su momento una obra pudo no haberse acabado y no haber una primera ocupación. Pero luego te pedirán el expediente y dirán, oye, ¿esta primera ocupación? No, no hay. ¿Cómo que no hay? No sé, tú sabrás si la tramitaste. Yo no la tengo. La responsabilidad no es mía. Pero yo me encogeré de hombros y diré, el expediente de la subvención de los jubilados, no sé, si es que aquí falta el CIF, falta la transferencia de pago en el expediente, falta documentación, ¿qué quieres que te diga? Se cerró el expediente vacío, se cerró el expediente vacío. ¿De quién es la responsabilidad? Pero de momento la imagen la damos nosotros, o nosotras. Dime. Yo quería centrarme en el tema de la entrada del papel
para que eso sea documento electrónico, si va a devolver papel al ciudadano o no, no sé. Intentamos hacer el cero papel siempre que es posible, porque claro, con una persona atendiendo, teléfono, llamada, tal, algunas ocasiones no nos queda más remedio que recogerlo porque no se puede digitalizar todo y devolverlo. Hay que guardarlo, hay que cargarlo, hay que poner la fecha, un nombre correcto, que no entre a capón y sea PP321, no, solicitud, informe, documento de conclusiones, es decir, que esos nombres de esos ficheros que se cargan estén correctos, con sus fechas, no la fecha de entrada, sino la fecha del documento. Entonces, intentamos hacer eso a lo posible con el cero papel. Y te devuelvo la... Sí. Sí. Al principio sí. En el 2015-2016 sí. En el 2017 ya no. En el 2018 están súper contentos. Y contentas porque son mis compañeras todas. ¿Qué beneficio tienen? Ellos, ellas. ¿Qué beneficio ellos? Ninguno y muchos. Para tener la burra, vamos. Ya, pero ¿qué nos dice la normativa? ¿Qué está diciendo la 39? No sé en qué articulado. Que se le debería devolver la documentación al ciudadano. ¿Me equivoco o es así? Pues que se le debería devolver. Pues si me la estoy quedando a las posibilidades, además nos hemos inventado una tontería que no sé si será un error o no, en el que hemos metido un tercero que se llama 0P. No es ZP, cuidado, 0P. Entonces, quiere decir que toda esa documentación de entrada, ya que no disponemos de un check que diga que esto ha sido digitalizado todo y que no tenemos nada, porque yo cuando me llegue diré, oh, ¿dónde está la solicitud, el DNI y tal? Nos hemos inventado de alguna manera que cuando yo vea eso sé que ese registro de entrada conlleva cero papel, que va a tramitarse de esta manera. Y a la medida de lo posible, a la notificación o a la entrega de documentación a ese ciudadano o ciudadanos, se le devuelve y no nos quedamos nada. Y estoy empezando a cerrar y a clasificar documentos auténticamente electrónicos, porque si no, en cuyo caso muchas veces estoy guardando expedientes con un documento. Beneficios, lógicamente, el poder moverte en el gestor documental libremente, subes, bajas, buscas, relacionas, expedientes, entradas, terceros, documentación anexa que ya presentó, que nos puede decir que no nos presenta porque ya nos presentó el año pasado. Lo famoso que tenemos ahora que tener en cuenta, no pedir documentación que ya ha sido presentada. Si la tengo no se la puedo exigir. Normalmente en ayuntamientos pequeños no se molestan, no les cuesta que le dejarte el DNI y volver a digitalizarlo. Pero en otras mayores, un ciudadano más avispado o más sabio te dice, yo ya te lo di, búscalo. El año pasado, sí, pero búscalo. Entonces, pues bueno, al cumplimiento de la normativa también un poco para nosotros se está dando cuenta que nos viene muy bien y que debe ser así. Luego hay cosas que están dando guerra en cuanto a la entrada de documentos, precisamente sobre qué ocurre, se compulsa, no se compulsa. Son una serie de cosas que nos han generado debate cuando nos hemos reunido con los compañeros en Castilla-La Mancha o con las reuniones nuestras en las que hablaba de estos detallitos. Si es copia compulsada, si no, tal. Yo establecí unos famosos cargos de firma en los perfiles de los usuarios, si es copia electrónica auténtica, auténtica de documento en papel, auténtica con cambio de formato, para intentar aclarar algo que el sistema por lo menos no nos permite seleccionar de alguna manera. Es decir, no, yo lo compulso y lo autentico, que es de una copia en papel, pero como no tengo nada, firmaré como copia electrónica auténtica, ¿vale? Son cosillas por ahí un poco que nos dan más guerra y que sí que es de lo que se quejan. O que hay que compulsar uno a uno, que hay que poner márgenes para no pisar el texto. Esas cosas son las que se quejan. Son cosas que hay que individualizar y que dan bastante trabajo. Y con esto me hacen gestos de que he llegado al final y solo quería repetir eso. Sí se puede, es posible y no hay excusas. Podemos hacerlo y que no sea por nosotros o nosotras, ¿vale? En vuestras manos está.